Cuando Lucy envenena en secreto una botella de agua, Tanner del Distrito 10 le dice a sus aliados que esa botella que queda es para él, pero Coral y Misen, ambos del Distrito 4, deciden eliminarlo. En cambio, en el libro esta traición se da de repente y porque sí, así que aquí me gustó más porque hubo un motivo real de discusión que los llevó a quitarlo del camino. Esa botella de agua envenenada es dejada en el suelo y es la chica del Distrito 11 con tuberculosis llamada Dil quien se la termina bebiendo, así que de esta forma es eliminada. Pero en la novela la víctima real es Bowie, la niña tierna del Distrito 8. Y no sé a ustedes, pero a mí esto me resulta muy curioso, porque tanto ella como su compañero Bobbin, al que Snow desvive en defensa propia, eran ambos del Distrito 8. Y en cuanto a esto me pareció que perdieron un momento muy valioso, ya que ella era la más inocente de todos y verla morir por una trampa de quien la tomó de la mano antes de los juegos hubiese sido muy trágico. Además, Dil tenía su muerte más que asegurada porque ya estaba muy enferma, así que su final nos sorprendió mucho que digamos.